hacer una introducción para que las personas vayan entrando en materia de lo que queremos hablar hoy. Entonces, sí basarme en algunos datos estadísticos pues, que tenemos. ¿Te parece? Sí, sí, estupendo. Empezamos. Según datos aportados por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, la EMCDDA, los reclusos o personas internadas presentan tasas de consumo de droga a lo largo de la vida más alta que la población en general y pautas de consumo más peligrosas, incluida la administración por vía parenteral, lo que convierte a los centros penitenciarios en espacios fundamentales para la intervención y el abordaje en todo el tema relacionado con las drogas. En las prisiones europeas, la mayoría de los internos han abusado de drogas ilegales en algún momento de su vida, es decir, en algunos países de Europa hasta un 70%, que es un porcentaje bastante alto, y hasta un 50% un mes anterior, justo antes de su ingreso en centros penitenciarios. En España, según la encuesta sobre salud, consumo y consumo de droga, los internados de instituciones penitenciarios y comparando esa encuesta sobre alcohol y otras drogas de las edades, que es la encuesta, se dice que en prisión se duplica el consumo de cannabis, el de cocaína en polvo, el de heroína es 5 veces superior y que el 13,5% de la población penitenciaria se ha inyectado al menos una vez en su vida. O sea, estos son los datos en los que estamos basándonos, datos oficiales. Siguiendo con los datos estadísticos ofrecidos por la encuesta sobre salud y consumo de drogas a los internados de instituciones penitenciarias, la encuesta es la ESDIP, así la podéis encontrar en en las redes sociales y en internet. El 30% de la población penitenciaria ha sido diagnosticado con algún tipo de trastorno mental, situando los trastornos psicóticos en torno al 4% y la depresión en el 16%. Y si lo comparamos con la población general, se estima que la prevalencia de trastornos psicóticos puede llegar a ser 16 veces superior, la depresión mayor 6 veces y los trastornos derivados del consumo de drogas ilegales hasta 6,5 veces superior. Conscientes del problema de la salud mental en los centros penitenciarios, desde hace más de una década se creó el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales, PAIEM, y por todo lo anterior, desde hace muchos años, los centros penitenciarios ofrecen alternativas de prevención y tratamiento a los internados una vez acceden a centros penitenciarios. Yo con lo que quiero arrancar, con todo lo que hemos contado, con estas estadísticas, la primera pregunta que a mí se me ocurre hacerte es, ¿podemos presumir a nivel mundial de que España tiene una de las mejores estructuras en materia de centros penitenciarios? Pues mira, respondiendo a tu pregunta, lo primero que puedo decir es ya, con todos los datos que has comentado, si eso ya no es suficiente en la era de la información como para que con eso sea eficaz suficientemente para evitar el consumo de drogas de la gente, ya no sé qué es necesario. Porque vamos, está claro, que lo comentamos más adelante si acaso en la charla, la vinculación que se da entre el consumo de drogas, el uso y el abuso, con él al final acaba incidiendo en comportamientos más antisociales. Y respondiendo en particular a si tenemos un buen sistema en España de ejecución penal, de centros penitenciarios, yo te puedo decir, vamos, que sin ningún género de dudas podemos presumir de uno de los mejores sistemas de ejecución penal del mundo. No sé si a lo mejor otros países occidentales, como quizá Canadá, que siempre tiene mucho renombre, tenemos de lo mejor, tanto por la estructura, por los centros actuales, que son muy modernos y también construidos y disponen de absolutamente todos los servicios, como también de la normativa legal que sustenta. Porque, y esto es un dato que a mí me gusta mucho destacar, la Ley Orgánica General Penitenciaria, que es del año 79, fue la primera aprobada en democracia y además por unanimidad, lo cual ya deja pues una buena muestra, ¿no?, de la importancia que se le dio a la ejecución penal en nuestro país desde hace ya más de 40 años. Muy bien, muy bien, muy bien. Y te iba a preguntar, y ya que estamos en materia, ¿por qué no hablamos también un poco de historia de los centros penitenciarios en España y un poco el futuro del sistema penitenciario español? ¿Hacia dónde va? Primero, Sí, ¿cuál es bueno, la es historia y luego hacia dónde va? una pregunta muy pertinente y, vamos, muy importante. De historia podemos decir en general pues que ha sido un poco también, se ha ido evolucionando igual que la historia de la ejecución o de la privación de libertad mundial. Es decir, pues al principio siempre ha existido sistemas de retribución, bien pues castigos físicos, bien la propia privación de libertad, sin ninguna otra pretensión, pero que luego paulatinamente, aproximadamente digamos siglo XII, por la influencia pues, de
de la religión, se considera que se puede aprovechar ese tiempo estando preso, pues bien para la oración, bien para aprovechar el trabajo, una forma de redención del daño producido. Pero, sobre todo, hay un cambio drástico en el siglo XVIII, donde gracias a la Ilustración se consideran unos derechos fundamentales del hombre, incluidos los de la privación de libertad. Eso, concretándolo en España, pues te puedo decir dos cosas, dos hitos fundamentales para mí, y que son, por un lado, que se creó en España las medidas de seguridad en el año, bueno, 1400 aproximadamente, por el rey Martín el Humano, y luego, posteriormente, se crea también el sistema progresivo en España, que es el coronel Manuel Montesinos quien lo crea, que es como se ejecuta ahora, incluso ahora estamos un paso más, donde, según pues, la propia responsabilidad que se le puede dar al interno, las salidas que pueda tener por el exterior, etcétera, tenemos los primero, segundo y tercer grado, aunque ahora mismo estaríamos en un sistema más evolucionado de la individualización científica. Y respondiendo también a eso que me has dicho de hacia dónde puede ir la ejecución penal, yo creo, y también de nuevo destacamos España, y lo digo con la mano en el corazón, que la mayor revolución en la ejecución penal tuvo su cuna en León, en los módulos de respeto, que también conocemos tú y yo. Para mí, sin duda, si quieres puedes comentar un poco, Exactamente. para mí, sin duda, es, vamos, una revolución absoluta en la privación de libertad, porque es estar completamente en las antípodas de la subcultura carcelaria y de esos prejuicios, esas ideas que siempre hay acerca de que la prisión es un entorno donde las personas no aprovechan el tiempo, los funcionarios solo están para reprimir, lo cual es completamente contrario, y el módulo de respeto precisamente va en esa línea. Yo creo que la evolución, ¿hacia dónde va el sistema? Pues iría pues, a implantar y mejorar los módulos de respeto en todas las zonas que sea posible. En todo el Ah, mundo. perfecto. Y ya que estamos hablando de los módulos de respeto, y eso es algo que conocemos perfectamente tú y yo, sí expliquémoslo, me gustaría que se lo explicaras a todas las personas que nos van a ver, nos están viendo en el live y luego nos verán en diferido, cómo es el funcionamiento, primero, de los centros penitenciarios españoles, porque cuando a ti y a mí fuera del directo hablábamos de que muchas veces cuando decimos dónde hemos trabajado o qué hemos hecho, la gente tiene una idea súper equivocada de lo que son los centros penitenciarios, sobre todo en Europa. Entonces, lo primero que la gente piensa cuando tú dices, yo trabajo en un centro penitenciario o he trabajado en un centro penitenciario, te dicen Prison Break, Celda 211, Sí, sí. todas las series vis a vis, o sea, y entonces es una visión bastante distorsionada de la realidad. Pero cuéntale tú a la gente Aquí te cómo cojo, funciona un centro penitenciario. te cojo el guante y digo que deberíamos hacer una serie respecto a cómo funciona un módulo de respeto, porque sin duda el cine deja, o sea, crea esa pátina, ese oscurantismo, ¿no? Del sistema penitenciario. Total, Mucho rechazo. Cuando decimos dónde hemos trabajado siempre genera esa reacción. Pero, esa reacción, totalmente de acuerdo. me decías cómo funciona la estructura. Pues por hacerlo un poco coloquial y que nos entendamos, un centro penitenciario se constituye actualmente modernos como una ciudad autónoma, tiene todos los servicios, se constituye dentro de Ujú, cada uno, hay varios edificios destinados bien sí. a servicios residenciales de los internos, otros para lo que son los servicios, lavandería, panadería, talleres, etcétera, y también la parte sociocultural. Y luego, donde bueno, pues están el aula para hacer actividades culturales, deportivas, etcétera. Y tenemos también la forma y la organización de toma de decisiones, donde hay tanto órganos colegiados como unipersonales. Digamos que un ayuntamiento pues tenemos que está el pleno, están los concejales del centro penitenciario, está el consejo de dirección, que es el máximo órgano responsable de decidir la normativa interna, luego está la comisión disciplinaria, que pues como su propio nombre indica, decide las sanciones, pero también puede conceder las recompensas, la junta de tratamiento, que es ahí donde nosotros pues siempre hemos desarrollado nuestra actividad, que dinamiza los equipos, realiza los programas, etcétera, y la junta económico-administrativa, que también podemos deducir, evidentemente, que se destina a controlar los gastos, a hacer la provisión de necesidades que pueda haber en el centro, a velar por el buen estado de los servicios que haya dentro de la institución. Aparte de esos órganos colegiados, que claro, están configurados por varias personas, estarían los unipersonales, que son personas que dentro de la institución tienen una responsabilidad especial. Por supuesto, la dirección es la cabeza visible, es quien más responsabilidad tiene en la vida del centro, y luego los subdirectores dentro cada uno de su área, bien de tratamiento, bien de régimen, bien de seguridad, de los servicios médicos, de personal, si es que también lo hay, si es que el centro es lo suficientemente grande. Y la... Ah, ¿Se perdón, desconectó? ahora. Sí, Ah, sí. ¿Por luego, dónde íbamos? no, íbamos por la Eso estructura, es. estaba Sí, comentando adelante. personales Eso es. colegiados, y además me gustaría destacar que en España, aunque prácticamente ya en todos los países de nuestro entorno y también incluso a nivel mundial, tenemos una figura que es ajena
bueno, no ajena, externa, mejor dicho, independiente a la administración penitenciaria, pero que se encarga por velar de los derechos de los internos y que Ujú. tomen decisiones arbitrarias y, por supuesto, bueno, pues del buen funcionamiento de la institución, que es el juez de vigilancia penitenciaria, al cual los internos Sí. pueden acudir en vía de queja, recurso, etcétera. En definitiva, una figura judicial que lo que hace es velar por el buen funcionamiento y el equilibrio de poderes, ¿no?, entre la administración, porque al final los internos son administrados y dentro del régimen jurídico están en esa relación de especial sujeción, con el contrapeso, ¿no?, a esa relación especial, diríamos. Ah, muy bien. Y sí me gustaría que profundizaras un poco más sobre lo que son los módulos de respeto para que la gente también entienda de en qué consisten, cómo son, y sobre todo centrarnos más también en esos módulos en los que se trabajan las adicciones, digamos el módulo donde se trabaja más el tratamiento y Bien, muy bueno. A ver si no me olvido de nada porque esto ya nos da para hablar toda la tarde. Pero mira, para comparar y comprender qué es un módulo de respeto, antes tenemos que saber qué es un módulo ordinario. Pues en el muy módulo bien. ordinario es el edificio donde están las dependencias, están las celdas, allí está el comedor, Ujú, se trae la comida para que puedan comer allí desde el departamento de cocina y luego hay un patio normalmente y unas estancias destinadas bien a la escuela o algún aula o taller para hacer actividades. ujú, Este módulo ordinario, ¿qué quiere decir? Que los internos que están allí, si no desean participar en ninguna actividad, no se les puede exigir, porque siempre es necesario respetar la voluntariedad en la participación, ¿no? Pero claro, tampoco claro. es donde da lugar a esa subcultura carcelaria, donde todavía las mentiras, las peleas, las extorsiones son el pan de cada día y son la normativa imperante, los valores, que es la palabra clave en el hecho de los módulos de respeto. En un módulo de respeto lo que trata es de eliminar eso completamente, de erradicar esos valores Ujú, antisociales, cambiándolos por otros, que son el respeto. ¿Y cómo se consigue esto? En primer lugar, por el acceso de los internos al módulo, que siempre va a ser voluntario y donde ellos se comprometen con un contrato conductual a participar en el módulo de respeto. Es decir, firman, se comprometen, en base a ese valor, a establecer una convivencia normalizada donde asumen competencias, asumen responsabilidades. No es que sea un modelo de autogestión, sino que ellos tienen la posibilidad de proponer, de participar, de incluso llegar en algunos casos a decidir, porque tienen su propia asamblea semanal donde pueden, entre sus problemas de convivencia, llegar a un acuerdo. Por supuesto, esto se comunica siempre a la Administración Penitenciaria, que lo sabemos, el equipo técnico, pero en base a la resolución pacífica de conflictos, como digo, erradicando esos valores antisociales, diríamos, por otros mucho más adaptativos. ah, Además, muy bien, muy bien. claro, diríamos que hay varios niveles del módulo de respeto, porque no se trata de un todo o nada. Siempre se busca conseguir esa adaptación progresiva de un ciudadano del medio cerrado al medio libre, respetando, pues eso, a la ley, a los acuerdos que lleguen entre ellos, a la comunicación pacífica, a la asertividad, habilidades sociales, etcétera. Ah, muy bien. Y por ejemplo, que cuando una persona llega, por ejemplo, ¿cuál es el itinerario o recorrido de un penado con abuso o adicciones una vez llegan al centro penitenciario? O sea, Sí, cuando entran por la puerta, ¿cuál es el itinerario que él o que diferentes equipos hace, a dónde llega, cómo se decide? lo primero que va a pasar es que vaya al departamento de ingresos y ahí va a Ujú, ser tanto examinado por el médico, pues para comprobar que no tenga ninguna patología física o algún problema que requiera una intervención inmediata, y luego ujú, posteriormente será entrevistado por los miembros del equipo técnico, los cuales ahí ya en esa primera toma de contacto le pueden informar de cómo funciona el centro, conocer sus expectativas, qué es lo que le gustaría conseguir en la institución, y se realiza la propuesta de separación interior. Pongamos que viene una persona con un síndrome de abstinencia activo, ¿no? Porque su último consumo, además tú lo has mencionado en las estadísticas, hasta un 50%, yo te puedo decir en mi experiencia personal de realizar las entrevistas de ingresos, 9 de cada 10 personas han consumido antes de ingresar en prisión. Bien, pues entonces lo primero que se va a buscar es una desintoxicación de esta persona, la superación del síndrome de abstinencia. Por tanto, será derivado generalmente a un módulo donde tenga asistencia médica específica o un programa concreto de tratamiento en esa materia. Pongamos, si es de, por ejemplo, de la heroína, pues se le tratará con la metadona si es que lo necesita o así lo considera el estamento médico, pues una intervención más de carácter sanitario. Luego, posteriormente, una vez que ya se ha estabilizado, se procedería a un programa de tratamiento concreto basado en la deshabituación, que es mucho más complejo porque si el problema de droga solo fuera con el tratamiento farmacológico, ojalá, ¿no? Qué rápida sería la solución, pero no es tan sencillo. Eso pasaría a un programa concreto, multidisciplinar, generalmente en un módulo terapéutico, que si quieres también pues podemos comentar un poco, profundizar en ujú. y suponiendo ya un supuesto ideal, pues se procedería a su derivación externa, como por ejemplo sería, como sabemos y como hemos hecho trabajando en León, para los penados que en tercer grado, para una comunidad externa que necesitan un apoyo en materia de drogodependencias.
Muy bien. O sea que dentro de todo siempre estamos, muchos de los profesionales y muchas de las entidades, estamos hablando de un enfoque biopsicosocial. O sea, es Sí. muy un enfoque bastante integral para que pues podamos hacer evolución en muchos de estos casos. Si quieres también hablemos un poco también del tema que me decías de los módulos terapéuticos. En el momento en que esa persona decide entrar a un módulo terapéutico, ¿qué características hay? ¿Cuál es el perfil psicosocial con el que más nos encontramos, por ejemplo? Bien, el módulo terapéutico supone el crear un espacio que es, digamos, libre de esa interferencia que producen las drogas, donde Ujú, también pues, se exige un nivel al menos motivacional mínimo, ¿no? De que el interno sea conocedor de las dificultades por las que puede pasar, sobre todo al principio, ¿no? Fisiológicamente, ujú. rompiendo el hábito, y luego se hace una intervención de carácter integral, absolutamente de todas las dimensiones, desde el punto de vista psicológico, de manejo del estrés, ansiedad, estados emocionales negativos, laboral, educativo, deportivo, que es algo fundamental también para compensar el estado de salud generalmente deteriorado Ujú. en los internos. Una vez que se hace eso, también diríamos como un elemento clave dentro de la comunidad terapéutica o módulo terapéutico, si es que se ha constituido como tal, es que la institución penitenciaria quiere ir un paso más allá dentro del tratamiento, y claro, en materia de drogodependencias es que es clave, y es la Junta de Tratamiento la que asume las funciones tanto normativas como disciplinarias, a diferencia de lo que sucedería, por ejemplo, en un módulo ordinario o en un centro general que no tuviera esos módulos. Como Pues vemos, muy bien. está dejando, eso es una declaración de intenciones de la importancia que tiene la intervención en materia de drogas. A mí me encanta que salga todo esto porque lo que hablábamos al principio, siempre hay una distorsión de lo que se hace realmente y se hace un trabajo muy de fondo, hay mucho compromiso, siempre desde los prejuicios sociales y quizás no en nuestro entorno, porque nosotros conocemos muy bien todo este trabajo que se hace desde los centros penitenciarios y damos fe de ello, pero muchas veces la sociedad en general tiene una visión tan distorsionada y el que salga esto me parece súper importante porque nos acerca o les acerca a todos los que no conocen cómo es el funcionamiento de nuestros centros penitenciarios en España, nos acerca a una realidad, que es el objetivo también que tenemos con esto. Es que También dime, sí, pero sigue siendo todavía un medio muy desconocido y es un medio muy desconocido. de oportunidades y sobre todo desde el punto de vista laboral es muy gratificante porque cuando puedes ver de verdad que una persona ha reparado o intenta reparar el daño, que tiene una solución de verdad de su problemática, de lo que ha producido y se implica en ese cambio, vamos, eso es gratificante sin duda. Sí. Voy a aprovechar y voy a hacer algunos comentarios que nos han hecho las personas que están conectadas. Me Vale. ponía una persona, me pone Graciela 6499, me dice, espero que los penados aprovechen todo lo que se les ofrece. ¿Qué piensas tú del comentario de Graciela? Gracias por estar con nosotros, Hombre, Graciela. sí, muchas gracias, un saludo. Pues que yo también lo espero y precisamente trabajamos para eso, para incentivar la participación, el aprovechamiento del tiempo Ujú, en seria, porque al final los que están aquí, voy a utilizar un término un poco coloquial, espero que se me entienda, tirados porque sí, no quieren aprovechar nada, pues ya saben lo que hay. Un cumplimiento de la condena desde el primer día hasta el último. Una retribución claro, pura y dura, sin más. claro. Los que luego comprenden las oportunidades que hay, pues las aprovechan y salen mejor, claro. Claro. Y una cosa también es que muchas veces que también todas las personas que nos ven y los que no lo saben, se trabaja también mucho la motivación. Lo que pasa es que también muchas veces no somos infalibles o los profesionales, los funcionarios no son infalibles en ese proceso de motivación, pero se intenta motivarles desde el minuto cero. Y eso también es algo que es importante destacar. Lo que pasa es que efectivamente muchas veces hay unos resultados que por mucho que el proceso de motivación sea bueno, pues no depende de nosotros, pero siempre se está intentando motivarles al cambio de estilo de vida, hacer un trabajo, aprovechar el tiempo de una manera y se logra. Sí, Porque de hecho, cuando nosotros en inserción sociolaboral y en el tema de reinserción, que luego hablaremos de ello, vemos los currículum, una de las cosas que la mayoría de los internados trae es una formación impresionante en muchas áreas. Entonces, no tenemos dificultades a la hora de encontrar trabajo. Se trabajan algunos aspectos en cuanto a las competencias transversales, más conductual, más de integración, de nuevo a la parte social, pero el resto lo trae o sea, tiene muchas posibilidades de encontrar rápidamente trabajo por aquello de la formación que ya traen. Te iba a preguntar también otra cosa, que ya, pues, porque luego hablaremos de todo el tema de la inserción sociolaboral, que está muy bien, de la reinserción. Eh,
¿Qué importancia para ti tienen las adicciones con o sin sustancia en los actos antisociales o delictivos? Bueno, pues volviendo otra vez a lo que comentamos al inicio del coloquio, está claro que es un disparador, sin duda, porque Un disparador. para hacer un resumen muy básico, lo que Ujú, no consumen las drogas es que al final pierdes tu sentido de la responsabilidad, pierdes la capacidad de inhibición de los impulsos y eso sin duda supone que vas a asumir riesgos que no vas a ser consciente o vas a ser un poco indiferente al daño que ujú, produces a ti mismo y evidentemente eso te va a llevar al final a una vida disfuncional y al final asocial o antisocial, incidiendo en el delito. Por no decir que además las drogas no inciden solo sobre la esfera, digamos, de la salud ujú, del individuo, puede afectar a varios niveles y, por ejemplo, desde el punto de vista criminológico y psicológico, tenemos el delito inducido por sustancias, es decir, tú has consumido la sustancia, estás de fiesta, te has puesto tus dosis de cocaína, te sientes muy activo, te crees que eres el mejor, te peleas, delito contra las personas, lesiones. Tenemos también la de carácter funcional, cuando la persona tiene un síndrome de abstinencia o tiene una dependencia muy grave y necesita seguir consumiendo para evitar eso. Lo que hace es robar delito contra el patrimonio. Y también tenemos la de carácter relacional, cuando las personas lo que hacen es traficar con la droga, que por desgracia es un problema estructural gravísimo, y en este sentido pues afectaría a la salud pública, es decir, que se afectan varios bienes jurídicos con un único factor, digamos, basal, que es la droga. muy bien. Así es. Y te voy a hacer otra pregunta. Aquí te voy a poner un compromiso. Desde tu punto de vista, ¿qué fortalezas y debilidades hay en nuestro sistema penal y cuáles serían las posibles soluciones ante este problema, por ejemplo? Hombre, compromiso ninguno, que así siempre hace falta tener visión crítica y está bien valorarlo. Pero empezando por lo malo, que así nos lo quitamos de adelante, las propias debilidades pues son la privación de libertad. Vamos a ver, sin duda se afecta a un bien jurídico clave. Ujú, El hecho de estar privado de libertad no te permite poner a prueba las capacidades que quizás hayas adquirido dentro de la institución y, por tanto, lo más difícil de todo es generalizar los resultados. Que lo que has conseguido dentro puedas seguir proyectándolo o seguir manteniéndolo fuera de la institución. Por no hablar también pues, de la clásica contaminación, ¿no? De esa subcultura que hablábamos antes, de tener que, para sobrevivir, entre comillas, pues ser el más fuerte, pelearte, tener que traficar con drogas, deudas, etc. Como fortalezas, que aquí en esto, sobre todo en materia de drogodependencias, sí que son muy destacadas. Pongamos el clásico perfil, que afortunadamente cada vez es menor, pero bueno, de un interno drogodependiente, policonsumidor, con un estado de salud muy malo. Bueno, pues ingresa al medio penitenciario, va a tener la asistencia sanitaria, el seguimiento, va a mejorar su salud, va a tener acceso a compensar sus carencias en materia educativa, laboral, formativa, psicológica, etcétera. Y por supuesto también romper, ¿no?, ese patrón de conducta completamente antisocial y lograr un periodo de estabilización que le permita tomar impulso para avanzar en el futuro. Podríamos decir todo esto, resumiéndolo en tres aspectos, como fortaleza, que se puede hacer prevención primaria, evitando que personas que al ingresar en el medio no consumieran drogas, pero evidentemente pues aquí tampoco, y accedan a un modo de vida mucho más saludable. Secundaria, si es que así lo han iniciado, pero se les deriva a un programa de tratamiento. Y la prevención terciaria, ya que sería pues en aquellos internos que tienen un problema de drogas activo, pero que lo que se trata es de reducir los daños, lo que sin duda también pues está velando por la salud y la integridad física del interno, y es una fortaleza, claro. muy bien, muy bien. Y te iba a preguntar, ¿crees que la drogodependencia es un factor de riesgo para las conductas autolíticas? Y expliquemos un poco de lo que son conductas autolíticas, porque yo siempre lo que sí hemos hablado siempre de tener un lenguaje que llegue a todos, porque sé que hay muchos de los que están conectados que son profesionales y conocen toda esta terminología, pero muchas personas no tienen ni idea y lo que queremos es acercarles a una realidad que es este tema. Sí, sí, claro, ¿Qué que es hay una que conducta autolítica? especificar los términos. Pues una conducta autolítica es una conducta en la cual te produces a ti mismo daño con la intención o no de cometer suicidio, que ya sería pues una conducta suicida propiamente. Si el consumo de Exacto, drogas favorece exacto. esta clase de comportamientos, pues sin duda sí es un factor de riesgo. Porque por un lado el vacío que se produce cuando tienes ese cambio de vida, el desequilibrio neuroquímico, o también, inducido por lo que decíamos antes, tú consumes drogas, tienes unos rasgos de personalidad, pues eso, más impulsivo, con dificultad de autocontrol, de carácter límite, en un momento dado puedes cometer esta clase de actos en los cuales te haces daño a ti mismo como una forma de relajar la tensión, o bien también porque estás en un periodo de malestar emocional tan grave que buscas una solución permanente a un problema posiblemente temporal. Y por tanto, respondiendo, sí, es un factor de riesgo que siempre hay que tener en cuenta.
Perfecto. Y te iba a hacer otra pregunta. Dentro de todo esto, cuéntame cómo es un día en tu trabajo, en lo que haces, cuáles son tus funciones, para que la gente también se acerque a la realidad de una persona que está trabajando en el tema de tratamiento y estás ahora en Málaga 2, que era lo que hablábamos anteriormente. Sí, actualmente es el centro más moderno de España porque se Ah, abrió en muy bien. 18. Sí, las instalaciones están muy bien y perfectamente equipadas para precisamente la tarea de los miembros del equipo de tratamiento y también de los funcionarios. Yo como psicólogo mis tareas abarcan pues tanto la evaluación de las carencias que han tenido los internos, la planificación del programa de tratamiento, la ejecución del mismo, luego en el día a día pongamos, pues por mi despacho, veo si tengo algún tipo de instancia que son las peticiones que pueda tener un interno para Ujú, que haga un seguimiento en particular o para que discutamos algún tema. Después puedo hacer mi sesión de tratamiento en el programa que pueda estar llevando. Actualmente aquí prevención de recaídas y también tenemos en marcha el de violencia de género. Y pues también hago trabajo de carácter administrativo en el sentido de que si tengo que justificar, pues por ejemplo, un voto que he dado yo en la Junta de Tratamiento y el juez, que hablábamos antes, el juez de vigilancia, quiere saber en ujú. qué se basa mi decisión, pues entonces redacto mi oportuno informe y se lo envío. Y, por supuesto, tareas como esta, que es una adecuada colaboración y comunicación con entidades que entran al medio penitenciario para llegar donde nosotros no podemos llegar, realizando también tareas y, sobre todo, de apoyo en el exterior. Claro. Y te Básicamente. iba a preguntar, básicamente, y te iba a preguntar, en cuanto al recurso humano, ¿ha disminuido? ¿Se mantiene igual? ¿Os quedáis corto? Porque esto es una pregunta, ¿os quedáis corto con todas las necesidades que suele haber a nivel nacional, a nivel del territorio español? Sí, bueno, al final sí, porque hay, evidentemente, los internos están aquí porque han tenido un problema, una problemática en su vida y es necesario un tratamiento para que lo compense. Claro, eso lleva a que al final hagas programas de tratamiento grupales que en el mejor de los casos funcionan muy bien, pero que a lo mejor en otros requieren apoyos más individuales y que el tiempo no te permite. Porque realizando tanto los programas, el seguimiento, la elaboración de los oportunos informes, etcétera, supone un volumen de trabajo que es difícil mantenerse, digamos, aplicado siempre al 100%, además muy alto para la cantidad de profesionales que somos. En general, yo diría que bueno, la población de funcionarios, el número de compañeros ha ido reduciendo, pero estamos prácticamente igual que hace unos años porque no ha habido, las Ujú. convocatorias han sido muy escasas, entonces, claro, hay falta de personal, evidentemente, y sin duda disponer de más profesionales haría que la ejecución penal y que el tratamiento fuese muchísimo más eficaz, sin duda. Claro. De todos modos, también quiero decir desde Andalucía, pero también desde Castilla y León, tampoco no es una cuestión aislada, también se nota que cada vez hay más necesidades y los funcionarios son los mismos. Sí. Entonces es ahí donde entran también muchas ONGs a apoyar, pero aún así no es suficiente para el trabajo que se debería hacer en los centros penitenciarios. Y te iba a preguntar, ¿y el tema del COVID, cómo se ha manejado, cómo han sido las estadísticas? Porque aquí también hay mucha distorsión y sorprendería los resultados de ver que no ha sido tan exagerado, pero la gente luego en la calle, pues son de los que piensan, uff, habrá contagio, y es todo lo contrario. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo este tema. Bueno, te puedo decir que echando mano del refranero no hay mal que por bien no venga. Y Ujú. el hecho de que hayan estado encerrados o privados de libertad ha sido su mejor factor de protección. Es un mejor factor. Quiero, Ya quiero estaban confinados. Sí, sí, no, claro. Y quiero también mandar un saludo y un abrazo a todos mis compañeros de instituciones penitenciarias, desde el cuerpo de ayudantes, el cuerpo técnico, absolutamente a todos, a los mandos, porque han hecho una buena gestión y lo vemos en el sentido de que está habiendo casos, pero no ha habido fallecimientos, ha habido una buena Exacto. penitenciaria, se ha permitido a los internos, se ha tomado carencia, o sea, se ha tomado decisiones compensatorias, porque claro, sabemos que el virus se contagia pues porque nos acercamos, porque tenemos el contacto social. Evidentemente, las primeras decisiones fue limitar los contactos del interno con la familia, pero se ha tomado algunas decisiones como favorecer pues, más videollamadas, que dispongan de más números de teléfono, etcétera. También, con el buen hacer, como digo, responsabilidad de los funcionarios que vienen de fuera y van a trabajar. Han tenido una conducta espectacular y se demuestra pues, en la buena gestión que se ha realizado. Ah, muy bien, muy bien. Te iba a preguntar otra cosilla también. ¿Es posible compaginar reeducación con reinserción y punición? Vamos a explicar el tema de la punición, porque los demás temas se entienden. Yo te voy preguntando siempre. Sí. No, muy bueno. Hombre, claramente es compatible, porque uno sin otro, pues como que no pueden ejecutarse, ¿no? La punición, digamos, es lo que hablábamos antes, donde en un módulo ordinario el interno no quiere aprovechar sus oportunidades, no está motivado, no tiene interés para nada, bien, pues entonces ya sabes cuál es tu forma, cumplir la condena, como suele decirse en el argot, a pulso.
A pulso. ¿La reeducación qué supone? Pues explicar también un poco el término, pues que nosotros como administración pongamos a disposición del interno, y porque además así viene determinado en nuestra Carta Magna, como responsables públicos y como administraciones, el conjunto de herramientas para que ellos puedan compensar dichas carencias. Es decir, por ejemplo, para un interno joven, en general, lo más importante que va a ser, pues compensar las carencias educativas. Es necesario que esa persona que salga inicie su itinerario laboral, etcétera. Para un interno adulto, pues sería al contrario, es necesario una formación más, digamos, de tipo práctico y una vez que alcance la libertad o esté cerca, pues ya se le puede derivar a realizar el trabajo. Por reinserción, entendemos los contactos del interno con el medio exterior. Nuestra normativa penitenciaria es muy avanzada, lo hemos dicho antes, de las más avanzadas del mundo, y dispone de varias instituciones que permiten ese contacto paulatino, bien permisos de salida, bien salidas programadas, que es diferente. En el caso de salidas programadas, pues podemos acompañarles miembros del equipo técnico, de instituciones externas, etcétera, para ir a acudir a un determinado servicio, a realizar una actividad en definitiva. Incluso también es posible que para penados que están cumpliendo privación de libertad y están en régimen ordinario salgan a realizar una actividad tratamental puntual. Por ponerte un ejemplo, en la universidad a la que fui, la Universidad Complutense, realizándose máster, venían internos de las prisiones de Madrid a realizar el programa de violencia de género y luego volvían a la institución penitenciaria dentro de esa salida regimental. Y en este caso me gustaría mencionar, que me parece muy importante, y dejar de nuevo poniendo en valor la buena gestión de nuestro sistema penitenciario. Qué pena que no podamos hacer una interacción, digamos, durante la charla, porque me gustaría que los que nos están viendo, o tú mismo, ¿cuánto crees que puede ser la tasa de no reingreso de los internos que salen de permiso? Pues igual me equivoco, pero no lo tengo muy claro. Cuéntame cuál sería la Un tasa. 37%. Pues no me atreví a decir, pero muy bien. Claro, pero es que es bajísima y eso puede tener dos Claro, muy cosas. bien. Una, el éxito del tratamiento y que se toma y se permite a los internos salir cuando están debidamente preparados, y por otro lado que también siempre pesa el principio de prudencia, ¿no? Porque al final solo acaban saliendo los que mejor están. Entonces, teniendo un poco visión crítica, es un dato muy positivo, pero que además tenemos que tener en cuenta y nos tiene que motivar para seguir en esa línea. Ah, pues muy bien, muy bien, muy bien. 0,37% que me parece que hay alguien que Que participa. es una buena cifra y además está muy bien, muy bien. Te iba a preguntar, eh, desde tu experiencia, ¿piensas que los centros penitenciarios se han saturado desde que se penalizó la alcoholemia en la conducción? ¿O por el contrario, han aumentado más las medidas alternativas a la prisión? Sí, ¿Qué piensas? ¿O desde tu conocimiento, desde tu experiencia? sí, primero que se empieza a penalizar, digamos, de manera ya grave con penas de prisión el hecho de conducir Ujú. o delitos de alcoholemia, la conducción, etcétera, a partir del año 2015, si no me equivoco, la última reforma. Pero lo más importante, la población penitenciaria en general va unida también a la evolución demográfica del país. Al final es lo que muchas veces hemos escuchado, la prisión es el reflejo de la sociedad. En los años 2000, pues del 2004 al 2009 hubo un incremento altísimo, porque claro, la economía más o menos iba bien, hay mucha población desplazada de sus entornos naturales, que si no encuentran oportunidad en el de origen y tampoco lo encuentran aquí, al final, pues evidentemente inciden en el delito. Hubo un incremento muy destacado de la población penitenciaria y a partir de ahí se ha venido disminuyendo poco a poco. En este caso, personas privadas de libertad por haber cometido delitos contra la seguridad vial son muy pocas, porque normalmente siempre se va a potenciar pues una medida alternativa. Pero esto también influye Alternativa. mucho, claro, influye mucho también la valoración cultural del alcohol, porque es una droga, pero que está perfectamente asumida en nuestro entorno, está asociada a periodos de festejo y parece que el hecho de coger el coche habiendo bebido tampoco es para tanto. Si no te cruzas a nadie, no pasa nada, ¿no? Claro, hasta el día que pasa y entonces ya Hasta el día que pasa. no hay problema. Entonces, en este sentido, los jueces, digamos, el sistema de justicia siempre trata de potenciar esas medidas alternativas y para muestra las estadísticas, que este es un dato también que a mí me gusta mucho manejar, y es que actualmente tenemos unos 50.000 internos, 50.000 personas privadas de libertad y unas 120.000 medidas alternativas, que es el doble. Y eso, sin duda, pues es también muy significativo. Muy Nos significativo. da un poco una luz de, respondiendo a la primera pregunta que me hiciste, de hacia dónde va el sistema penitenciario. Bueno, eso no sería estrictamente penitenciario, pero sí penal y va pues más en la Penal. línea del medio abierto, no sacar a la persona de su entorno, que repare el daño de la mejor manera posible y evitar los efectos nocivos del internamiento. Sí, sí. Eso no significa que haya lo que hablábamos. Muchas veces no significa que una persona cometa un delito y hay delitos que efectivamente requieren
que haya un internamiento de alguna manera, pero hay muchas veces también se mira el perfil psicosocial, si hay residencia, una serie, no es una cuestión que se hace gratuitamente o el juez lo hace aleatoriamente, se hace con unos elementos que te permiten poder tomar una decisión bastante acertada a esa persona que es la que está cometiendo la infracción, por decirlo de alguna manera. Siempre se va a tener en cuenta pues, lo que tú comentas, ¿no? Cuál es la situación del penado, en qué circunstancias se cometió y valorando eso, si la privación de libertad de verdad va a servir para que el problema que ha tenido la persona le ha llevado a cometer el hecho delictivo no vuelva a cometerlo. Pues en este sentido lo más importante es un programa de tratamiento específico sobre el cual es muy poco probable que en el futuro vuelva a reincidir o vuelva a tener esta problemática. Por tanto, eso tiene el mayor peso a la hora de decidir qué medidas se le puede aplicar. Y definitivamente, fíjate, las cifras que nos has lanzado sobre lo que son las medidas alternativas a la prisión versus las personas que están internadas en nuestros centros penitenciarios es algo que nos acerca más a la realidad de la que yo desde el principio he hablado, porque muchas veces la gente, la sensación que tiene en la calle es que parece que que la población en los centros penitenciarios aumenta la delincuencia, que aumentan los asesinatos, que aumentan, y no es tan real como la gente lo piensa. No, claro, Entonces, también, sí, perdona. digo que esa clase de delitos que son mucho más graves siempre tienen una mayor repercusión, digamos, mediática y siempre genera esa falsa percepción. Eso es. Es decir, estamos todos los días viendo esto. Afortunadamente no. Afortunadamente no. La población penitenciaria, en su mayoría, son personas que han consumido drogas y que han tenido ese delito del que hablamos antes, o bien inducidas Ujú, o para costearse el consumo, afortunadamente. Digamos. exactamente. Así es. En el escenario actual en que estamos, ¿es recomendable la convivencia entre hombres y mujeres en prisión? Hombre, pues yo considero que sí, porque lo que se busca es que la persona que se encuentra en el medio penitenciario salga en mejores condiciones de las que entró, ¿no? Pues una convivencia normalizada entre hombres y mujeres. Claro, eso no significa que vayan a estar en la misma celda o haciendo lo que ellos quieren, no, sometidos a la normativa penitenciaria, aunque estén en el mismo módulo, en galerías distintas, asumiendo la normativa general, teniendo unas conductas de respeto a lo que hablábamos antes, lo cual supondría, si no, una expulsión. Y en definitiva, Totalmente de lo que acuerdo. hacer aquí es vivir en igualdad de condiciones, que es lo que se busca, yo entiendo, en una sociedad avanzada, ¿no? Pues sin duda para mí es fundamental, sí. Eso es importante. ¿Y qué podemos estimar acerca de la reincidencia y la peligrosidad? ¿Cómo influyen las sustancias en esto, por ejemplo? Antes hablábamos un poco de esto también, Sí, sí, las estadísticas que has comentado ya te digo que eso era suficiente para darnos cuenta que para hacer una tesina. Pero sin duda, a la hora de estimar qué reincidencia va a tener una persona, hay que tener en cuenta, centrándonos, ¿no?, en una persona con Ujú, problemas de adicciones. Su abanico de comportamientos está limitado a el consumo o la búsqueda de la droga para consumir. ¿Qué quiere decir eso? Que es un factor sobre el cual se puede incidir, porque consiguiendo, desde el enfoque del que hablabas antes, biopsicosocial, la estabilidad tanto fisiológica, química, ¿no?, desde el punto de vista médico y de la salud, psicológico y de adaptación en el entorno exterior, donde cuente con mecanismos de apoyo, su probabilidad de volver a consumir es mucho menor y por tanto la reincidencia será más baja. Si ese abanico de conductas sigue igual, tanto dentro como va a seguir fuera de la institución, su probabilidad de reincidencia, pues no hace falta ser un genio, ¿no? Va a ser bastante alta. exacto, está muy bien. Y una cosa, ¿qué perspectivas teóricas de intervención terapéutica es más recomendable y cómo es su aplicación en la práctica? Bien, me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque así de paso vuelvo a mencionar un dato muy relevante que quería mencionar y es que también pues para combatir ese prejuicio, ¿no?, esa idea que hay sobre la institución penitenciaria, la tasa de reincidencia solo por el mero hecho de ingresar en prisión se reduce al 40%, es decir, a menos de la mitad. Tras la intervención terapéutica se reduce a menos del 20%. Y en problemas Fíjate. concretos, como por ejemplo el de violencia de género, está entre un 6 y un 8% después de realizar el tratamiento. O sea, sin duda, eso destaca la necesidad tanto del tratamiento y de la eficacia de la ejecución. Concretando sobre qué modelos son los generales o los cuales se siguen, pues normalmente se sigue una perspectiva de tipo cognitivo-conductual, porque es la que las revisiones científicas han demostrado más eficacia, también pues en base a estas estadísticas, pero esto no es un compartimento estanco, no es que una cosa sea buena y la otra cosa sea mala, o se coge una y se abandona la otra. Siempre se va a intervenir de manera transversal. ¿Por qué? Porque dentro Muy del bien. programa de tratamiento cognitivo-conductual, ¿no?, de la deshabituación de drogas, se tiene enfoque de tipo sistémico. Es decir, se trata con la familia, los estresores que se dan en esta, los roles que puedan tener entre ellos. También lo que hablábamos antes, en un modelo de la separación de módulos de respeto, pues el famoso enfoque conocido de las vidas satisfactorias de Ward, que lo que hace es que
buscar introyectar o conseguir que los internos tengan unos valores que les permitan conseguir unos fines que aunque sean legítimos, es decir, pues el bien a la propiedad, a las relaciones personales, pero con unos medios que también lo sean, es decir, con actitud de convivencia adaptativa y prosocial. O incluso hablaríamos también de los enfoques más modernos y de carácter humanista en base a toda la normativa del respeto a los derechos de los internos y teniendo en cuenta pues las aportaciones más modernas de la terapia de aceptación y compromiso, del actual mindfulness, que parece que cada día está más de moda, etcétera. Ah, pero está muy bien. Una de las cosas que yo más he oído muchas veces de otros profesionales que dicen que si se distorsiona lo que es en muchos de los funcionarios, claro, que no estén en el área de tratamiento, si se distorsiona el concepto de cognitivo-conductual y pasa a ser la conductual pura y dura de antaño, ¿eso es cierto desde tu punto de vista o eso es algo que se dio en algún momento de la historia de los centros penitenciarios y ahora es algo que no... Sí, sí, eso es, o era cierto hace años, cuando la investigación científica no había avanzado tanto en el corte de un aspecto cognitivo, porque claro, la materia conductual, por ejemplo, en agresores sexuales siempre se adoptan técnicas de conducta clásicas, de la desensibilización, de la extinción, incluso de la aversión, pero actualmente, como digo, los avances científicos permiten incorporar en las nuevas Muy técnicas bien. cognitivas y sobre todo para que los internos adquieran una nueva forma de interpretar el mundo, de interpretarse a sí mismos, de generar diferentes rutas de acción para que en el momento dado Ujú. se encuentran en un momento de riesgo puedan herramientas y con ello continuar o tener una vida adaptativa en libertad. Muy bien. Y te iba a preguntar también el tema de la patología dual. Y hablábamos también al principio en la introducción de tema de la patología dual, de las estadísticas. Cuéntame cómo es la intervención, cómo es el programa en el cual ellos pueden Sí. tener en cuenta, para los que no sepan que la patología dual es una adicción, pues una drogodependencia, más un trastorno. Sí. Entonces, ¿cómo sería así más detalladamente, cómo sería la intervención y todo el trabajo que hacéis desde los módulos terapéuticos? Bien, en ese caso, como tú mencionaste antes, tenemos el programa específico del programa de atención integral a enfermos mentales, que por eso hay la patología dual, y normalmente lo que se va a buscar es una estabilización del paciente, es decir, una conciencia de su enfermedad, una Ujú, psicoeducativa a la importancia que tiene la adherencia al tratamiento y una vez que se ujú. ha detectado adecuadamente, se ejecuta el programa de tratamiento concreto, mejorando toda la capacidad funcional del individuo y luego posteriormente ya derivándole al exterior. Que la segunda parte del programa PAIN sería pues, el programa Puente, también que se lleva en el medio abierto, con derivación a las instituciones externas, de apoyo y de reincorporación al medio social. Por tanto, la Muy bien. intervención abarcaría eso. Pues muy bien. ¿Sí? Sí, sí, abarcaría No, eso. perdón, sí, Ah, vale, no, perfecto. Dime, Guillermo, dime. no, ya, es que se entrecorta. Ah, se entrecorta, vale, perfecto. También te quería hacer otra pregunta. Como hablábamos antes, ¿hacia dónde se dirige el sistema de ejecución penal? Yo lo intuyo por todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿sabes? ¿En penas o más medidas alternativas? Tú por las estadísticas, yo entiendo, por lo que comentabas antes, entiendo que más a medidas alternativas, pero ¿esa realidad puede cambiar hacia dónde vamos socialmente? Pregunto, porque Hombre, ahora mismo hay más alternativas a la prisión sí. que... Siempre la prisión siempre se ha tenido en cuenta o se ha hablado de la crisis, ¿no? De la, Ujú, porque a pesar de que las personas accedan al medio penitenciario, pues un gran porcentaje, del que hablábamos antes, puede quizá volver a reincidir o no aprovechar el tiempo de prisión. Entonces, claro, se trata de darle un sentido. Pero en este caso lo que hay que valorar es, yo creo, de cara al futuro, en una balanza coste-beneficios, el hecho de ujú. a alguien en prisión, que debería ser la última respuesta, porque supone privarle de libertad, va a ser suficiente para que en el futuro se conduzca mejor de cara pues, a la ley, al ciudadano, a sus conciudadanos, a sus personas cerca del entorno. Yo entiendo, también hay que tener en cuenta, ¿no?, las influencias que tenemos como Estado y como integrantes de la Unión Europea, en el sentido de que si hay una serie de directrices generales o unas políticas generales criminales que orientan hacia el medio abierto, pues irá en esa línea. Pero entiendo que hay una gran potencialidad y una gran posibilidad de factores positivos que pueden ir en esa línea. Pues muy bien. Una cosa también quería comentarle a las personas que nos siguen y los que nos verán en diferido. El tema del sonido puede deberse a que tú estás en el centro penitenciario de Málaga 2 y hay inhibidores. Entonces, de alguna manera, esos inhibidores pueden estar afectando la... ¿Puede ser? Puede, puede.
Puede ser, puede ser. Nada, ¿es posible la justicia restaurativa? ¿Y qué papel debe tener la víctima y el victimario, por ejemplo? Qué buena pregunta. Y es de nuevo otra vez algo que siempre ha preocupado pues, a quien es víctima, a quien es victimario y a quien se encarga de aplicar o administrar justicia. ¿Hasta dónde debería llegar la víctima? Pues hombre, entiendo que desde el punto de vista psicológico, a la elaboración del posible trauma que tenga del hecho de haber sido Ujú. víctima, de evitar una revictimización o una exposición constante a esas problemáticas, y desde nuestro punto de vista también, pues como terapeutas, ayudar a pasar esas dos grandes fases que se hablan de la víctima, que es una fase aguda, ¿no?, de desorganización, donde están las reacciones intensas, pues tanto a nivel cognitivo, a nivel emocional, de conducta por la inhibición, ¿no?, que interfiere en la capacidad funcional de la persona, y luego a largo plazo integrando esa problemática. ¿Por qué? Porque el asaltante ha tenido el poder o ha tenido el control, digamos, de tu vida, aunque solo sea en un instante, cuando tú eres la víctima, y eso puede suponer que te arrolle completamente tu identidad personal, pues tu autoestima y tus alteraciones, como digo, de tu capacidad funcional. Por tanto, ¿hasta dónde debería llegar la víctima? No sé si a la hora de establecer justicia, porque lo que se basa nuestro sistema, como digo, desde el siglo XVIII y esta evolución que se ha producido, es de evitar la venganza privada, porque si no, pues volveríamos al ojo por ojo, ¿no? Pero psicológicamente hablando, pues en base a esa evolución terapéutica y al menos poder superar esa problemática o esa sensación de indefensión, diríamos. Esto es muy importante. Hablando de de lo que decíamos antes del tema de los medios de comunicación masivos, cuando hay noticias que muchas veces lo que de alguna manera crean la distorsión de todo el sistema o de lo que se hace en los centros penitenciarios, aunque cada vez menos, ¿dónde crees que está el error en la parte de los medios de comunicación y por qué muchas veces se hace gran desconocimiento a nivel social? ¿Tiene que ver con los medios de comunicación o tiene que ver porque muchas veces a nivel personal cada uno como individuos de una sociedad no estamos tan al tanto o no nos interesa algo del cual no tiene nada que ver con nosotros, a menos que tenga un familiar, un amigo o alguien cercano? ¿O dónde crees que puede estar el fallo por el cual hay esa distorsión de todo lo que se hace en los centros penitenciarios españoles? Hombre, pues lo que hablábamos antes, el desconocimiento de la institución penitenciaria, la visión general negativa de la población penitenciaria también, considerando que son culpables y, digamos, inamovibles de esa problemática, cuando el tratamiento, y hemos dicho los datos anteriormente, no es así. El tratamiento de las noticias en un modo cada vez más globalizado, donde lo que importa es ser el primero y no ser la información más correcta o más amplia, y por tanto, cuanto más amarillo, a veces parece que vas a tener más audiencia, pues ese conjunto de factores sin duda pues pueden afectar a la visión negativa que hay del medio, pero sobre todo el desconocimiento, porque sigue siendo un medio aparentemente poco amigable, pero ni mucho menos. Exacto, no, sí, yo creo también que es todo un poco. Claro, los medios de comunicaciones masivos hacen mucho, porque efectivamente llegan a donde efectivamente no se puede llegar de otra manera, pero se llegan a todo a través de la red, a través de la radio, de la prensa, etcétera. Entonces, pero también como sociedad también tenemos una responsabilidad también de no hacer caso a los bulos, de no hacer una interpretación errónea de la realidad, de investigar un poco más porque vivimos en un mundo en el que tragamos entero, entonces cualquier noticia, incluso cualquier noticia que no está contrastada, la damos por hecho y ahí empieza una bola impresionante como la del teléfono roto. Un- Te voy a hacer una última pregunta y ya que nos queda poco tiempo para terminar este primer live. ¿Vale? ¿Hasta dónde debe llegar la permeabilidad de la institución penitenciaria? Te pido otra vez el concepto de Sí, permeabilidad para que la gente que no sabe nada de este mundo nos puedan contar. pues en este sentido me refiero, o nos estamos refiriendo, mejor dicho, a la posibilidad de contacto del interno con el exterior y del exterior con el interno. Claro, Ya hemos hablado de eso. en la perspectiva de la pandemia actual, pues Complicado. claro, hasta donde se proteja la salud de internos y de trabajadores. En un entorno normal, antes de la pandemia, pues cuanta más dentro de la seguridad, por supuesto, de lo que requiere un centro penitenciario, cuanta más mejor. Y para eso es una actividad fundamental, pues asociaciones del tercer sector que, como he dicho antes, llegan donde quizás nosotros no podemos llegar, apoyan al interno una vez en el exterior, dan una información y le ayudan en ese proceso del cambio, que es clave para su reincorporación al medio social. Y de nuevo, quiero mencionar entre las instituciones los permisos de salida cuya tasa de no reingreso de, digamos, residencia es inferior al 1%. Por tanto, debería mantenerse así, incluso siempre buscando la mejora en este aspecto.
Claro, y es imposible. Siempre tiene que haber alguno, pero es una estadística muy baja, o Eso. sea, para lo que, pero muy importante. Pues mira, por aquí nos comentan, y voy a aprovechar estos últimos minutos, nos comenta Graciela, dice, las pelis carcelarias han hecho mucho daño. De esto hablábamos en Sí. un principio, que cuando decíamos, trabajamos en un centro penitenciario o hemos trabajado, en el caso mío, la gente lo primero que se imagina es Prison Break, Cerda 211, Vis a Vis, ¿y cómo es esto y tal? Porque claro, efectivamente los medios de comunicaciones han hecho mucho daño en cuanto a esto y luego también se ve como desde la parte solo al castigo y tiene que pudrirse y tiene que estar ahí no se entiende como todo un proceso en el cual tú tienes que rehabilitarte, tienes que reeducarte, tienes que hacer una serie de cosas para volver a estar en la sociedad. Y luego habrá excepciones, me imagino. Y luego también te aprovecho. Ah, dime. Digamos que hay una conducta y le siga un castigo parece como la opción más rápida, ¿no? La más Más pero quizás no sea siempre la más eficaz para el futuro. Entonces, exactamente. claro, con esa idea, que no está equivocada en algunos casos, para conseguir la recuperación social de alguien no va a ser, digamos, el combustible adecuado. Así es. Nada, Guillermo, voy a saludar a la gente que se ha Sí, conectado. saludo para todos. Está. ¿Cómo? Digo que yo también, que muchas gracias a quien se ha conectado y a quien lo vea en el futuro. Espero Sí, que sea tengo a Etienne Ducu, a Adiciones PZO, COS, Ana María Fonseca se ha unido, Proyecto Hombre Val, este no sé dónde es, Proyecto Hombre de Huelva, Victoria Peláez, nuestra gran amiga, Secho Fly se conectó, Héctor Martínez, gracias por estar ahí, Marvin Lowspay también, Acu.yoga, Noah Hendrick, Laura Psicología, Bea Albi, Lole Abril, Robe Moca, Proyecto Joven, Gomilas y alguno más, Isa 14 y dame un minuto más para saludar a todas las personas. Y ese García, Patricia Villagra, muchas gracias por acompañarnos. Y Guillermo, nos quedamos cortos, pero tenemos que hacer otro live. nos ha quedado mucho que Eh, comentar. ¿Cómo? Nos ha quedado mucho que comentar. Que habrá que Nos ha retomar. quedado, sí, muchas cosas en el tintero. Y efectivamente invitamos a todas las personas que se conecten en los próximos live a que pregunten, a que participen. Dedicaremos minutos también a leer todo lo que nos ponen las personas. Y nada, un saludo y encantado y de verdad, gracias por aceptar esta invitación y que aquí esta es tu casa, ya lo sabes. Y muchas Gracias a ti. gracias por todo. Gracias a ti por invitarme, espero haber sido claro y nada, en el futuro nos veremos otra vez. Un saludo. En un segundo live. Hasta luego.